Buenas noches, les damos nuevamente la bienvenida a esta nueva sesión de diálogos con el autor, que se refiere primordialmente a este libro que se llama Creatividades Locales, promover la diversidad cultural en el ámbito municipal. Y el día de hoy tenemos el gusto de comentar este libro que ha sido editado por la UNESCO con el apoyo de la Agencia Internacional Sueca de Cooperación para el Desarrollo, con alguien que tiene una amplísima trayectoria en el análisis cultural y también en el marco jurídico de la cultura, como mencionamos ahí en la breve biografía que colocamos. Él es socio de Artículo 27, un despacho de litigio estratégico en materia cultural que ha tenido ya importantes éxitos, como es el caso de San Luis Potosí, recientemente Colima, si mal no recuerdo, Tocayo. Nayarit, Nayarit. Nayarit, y bueno, varias gestiones exitosas, pero que también recientemente, bueno, ya tiene, ¿cuánto tiempo tiene que estás analizando los padecimientos digitales, Tocayo? No, ya, eso fue en 2010. Comenzamos en ¿Sí? 2010. En Donde los- todavía no había muchas de las plataformas que actualmente existen. Había iPhone solamente. Había nada más iPhone. Y bueno, en mi opinión, pues es la persona en América Latina, en Iberoamérica, que más conoce, que más ha explorado este tema de los padecimientos digitales y que, bueno, lo ha llevado ahora a un podcast, lo ha llevado a una serie de transmisiones que hace por precisamente las diversas plataformas para analizar temas donde claramente se están viendo los efectos de los padecimientos digitales y cada vez más dramáticos, cada vez más, eh, no sé si decir terribles, pero, pero sí impactantes, ¿no? Todo lo que mencionabas hace apenas unas semanas, estar viendo un incendio en un bar y preferir transmitirlo en directo a correr por salvar la vida, ¿no? Entonces, Sí, bueno, sí. yo recomiendo mucho este tema de la tribu del pulgar, que está resultando tan atractivo. Insisto, desde mi punto de vista, es la persona que en América Latina, en Iberoamérica, está realizando estos análisis, quizá el único, si no el único, para mi gusto el mejor, además de todo lo que has trabajado, por ejemplo, con comunidades, con por ejemplo, todo el proceso de la declaratoria de zona de monumentos arqueológicos, en fin, ¿cuál ha sido, Tocayo, o cómo plantearías tu experiencia con lo local, con el trabajo en comunidad, con el trabajo directo, más allá de las grandes teorías, más allá de las grandes instituciones, porque también nos ha tocado coincidir en Mundiacult, pero lo local ahorita es lo que nos está interesando, bueno, desde hace mucho tiempo, pero sobre todo a partir de este libro. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el ámbito local? Bueno, primero, muchas gracias y muchas felicidades por este libro que creo que lo que aporta, y yo creo que el punto central está en el ámbito, en lo local. Ujú, Y describir la localía de la manera en cómo lo has hecho, con sí los criterios, convenciones, documentos internacionales de UNESCO, pero también con la experiencia que has tenido a lo largo ya de toda una trayectoria en el campo, en trabajo de campo. Eso es lo que hace rico el libro, el enfoque desde lo local, el ámbito local. ujú, Y a ver, contestando a la pregunta, pues es que es donde creo comenzamos todos o debemos comenzar todos, más ahora hay, como bien dices, un retorno a lo local, yo digo un retorno a la fogata, un retorno a lo ujú, comunitario, a la tribu, ¿no?
ujú, ujú, Y la tribu la describía muy bien Sergio Zurita hace una semana en una colaboración, decía, hay dos formas, eh, antropológicamente hablando, ¿no? De unir a la tribu. Y una es creando un enemigo, ujú, ujú, y sabemos a lo que nos referimos, es a lo que apuestan muchos gobernantes hoy en día. Y la otra es contar relatos y contar historias, ¿no? Juan Villoro lo ha descrito muy bien, la tribu generalmente, o digamos históricamente, en todo lo que fue el proceso de dominización, aportó tres grandes cosas y una fue esa, calentarnos las manos, otra conseguir comida y otra contar relatos, ¿no? Yo empecé en la dirección, en la jefatura de departamento de lo que era participación ciudadana. En el Ayuntamiento de Guadalajara fue, digamos, mi primera experiencia en el ámbito público ujú, ujú, y me tocaba formar los comités de vecinos en las 7 zonas de Guadalajara. Entonces tenemos coordinadores de zona y en cada zona se convocaban elecciones en los comités y se elegían estos comités que eran los representantes ante las autoridades para llevar los servicios públicos de la mejor manera posible, ¿no? Después tuve una experiencia ya política como regidor en el Ayuntamiento de Guadalajara, presidiendo la Comisión de Cultura, después el Congreso del Estado también en la Comisión de Cultura. En el ámbito municipal, pues hicimos muchas cosas, desde el Consejo de la Crónica, todo el tema de la cultura, a partir de la ley orgánica del municipio, a partir de sus reglamentos, que eso es ujú, bien ujú. importante, lo hablábamos. Y en el ámbito estatal, pues también involucrarme en esa tarea no fue fácil, pero sí el ámbito legislativo, que es apasionante, la cultura desde el ámbito legislativo y desde otro orden de gobierno que es el ámbito estatal. Ujú, E ujú. inmediatamente después nos conocimos y nos fuimos al ámbito nacional a meterle mano a la Constitución, a diseñar la ley de cultura, a impulsar la creación de la Secretaría de Cultura y algunas otras reformas. Pero la primera experiencia pues fue comunitaria, fue territorial y creo, lo decía hace un momento, que esa debería ser, en lo deseable y en la medida de lo posible, el andar o el camino de un agente cultural que quiera dedicarse al análisis, a la promoción, a la gestión de esto que llamamos cultura, ¿no? Bueno, tocas un punto importante y ahí me gustaría que comentaras tu experiencia. Te tocó estar de regidor de cultura y operar en un municipio. Yo lo que sostengo es que, bueno, el artículo 115 constitucional no considera el desarrollo cultural o a la promoción de la cultura o alguna manera de la cultura como servicio público municipal. Y realmente son pocas las leyes orgánicas municipales, es decir, las leyes que en los estados le dan facultades a los municipios para operar, son pocas las leyes orgánicas municipales que hablan del tema de cultura. Lo que nos encontramos en el mejor de los casos es un reglamento, una descripción del instrumento para aplicar políticas culturales, que son las direcciones de cultura. Pero el software, el para qué va a funcionar ese aparato, muy pocas veces existe. No conozco yo reglamentos de cultura y derechos culturales, pero prácticamente es un área inexplorada. En el plan sectorial de cultura que presentó recientemente la Secretaría de Cultura incluso reconoce que prácticamente la mitad de los estados ni siquiera han armonizado sus leyes locales a la reforma constitucional, la ley general de cultura y derechos culturales. ¿Tú cómo enfrentaste, cómo viviste esta carencia de facultades expresas para operar en cultura? A ver si orgánicamente había esa parte que mencionas. Sin embargo, pues hay un recurso anualizado, hay una ley de ingresos, hay proyectos que hay que, yo siempre digo, en un municipio y a nivel estatal también, incluso a nivel nacional, hay una pregunta.
que hacer y es qué tengo para recibir y qué tengo para ofrecer, ¿no? ujú, Pues eso te lleva a hacer un análisis de la capacidad instalada que tiene el municipio, el estado, la federación para crear cosas, para traer cosas. Y otro, lo que puedes ofrecer, pues teníamos un mariachi, teníamos un ballet folclórico, teníamos un consejo de la crónica que convocamos y constituimos, teníamos un grupo de poetas con los que hicimos campañas muy importantes, un grupo de pintores a los que llevamos a por lo menos 5 ciudades hermanas que tenía ujú. Guadalajara, Chicago, Portland, en fin. Y bueno, se iba uno moviendo conforme a lo que A lo que tenía, había. a lo que había. Sí, pues sí. Sí, es verdad que eso depende mucho de la voluntad y del querer hacer, ¿no? Como Ujú, no hay nada que te obligue tal cual, bueno, pues puede llegar alguien que no tenga ese mismo interés y las cosas pueden funcionar de otra manera, ¿no? ujú. Y, ¿O no y funcionas? o no funcionar, porque también no hacer nada es una política pública, ¿no? Y Ujú, mencionabas algo ahora también muy importante, y es esto de San Luis Potosí. Sí, un gran esfuerzo, pero después no hay nada, es verdad. Y vienen gestores y profesores y académicos y demás de Cataluña, ¿no? Particularmente de Barcelona, y venden este tipo de proyectos en Guadalajara, que es el epicentro de la gestión el- cultural, por decirlo de alguna Sí, manera. sí, sí. Hemos dicho, ahí surgieron las primeras diplomaturas, ahí están las licenciaturas, las maestrías, el primer y único doctorado en gestión cultural, el colegio de profesionales de la cultura y ahora también, bueno, el Consejo Consultivo por determinación de ley. Ujú, ujú, Ahí no puede venir eh, un grupo por ejemplo, de Barcelona, con quien no compartimos, ¿qué? Lecturas quizá, pero no es comparable Guadalajara con Barcelona, ¿sí? no, no, Sin no. embargo, pagas 400,000 pesos para que vengan y te digan cómo redactar un documento. Entonces, ahí me parece que esto se da precisamente por la falta de interés, la falta de capacitación quizá, la falta de incidencia de la academia con el gobierno municipal, Ujú, ¿no? ujú. No, No me explico de otra manera. y de foco, porque ciertamente todos estos movimientos que han habido desde el inicio del siglo XXI, de los años 2000, bueno, pues nos ha tocado, por ejemplo, la CONAGO, que hizo mucho énfasis en los estados, en la relación de los estados con la federación, la que ha llamado la CONAGUITO, la CONAIMUG, pero básicamente la discusión sobre políticas públicas en los últimos 25 años ha estado centrada en lo federal y un poco en el ámbito internacional con esto de las Mundiacults, etcétera. Y bueno, muchos documentos, muchas presencias que hubo de las políticas culturales, pues por ejemplo de Colombia, por ejemplo de Uy, Barcelona, temazo, temazo, temazo. ¿no? Pero Callo, pausa, pausa, pausa. Justo dime. aquí en este punto, que es el... Sí, sí, sí. Ojo, hay que retomar desde aquí esto que decías de porque ahí viene todo, cómo hemos adoptado de la economía naranja, hemos adoptado el vale cultura, Mm. cómo hemos adoptado el mecenazgo, el peso en taquilla, ahí, ahí está y viene desde lo local. O Y sea, hemos olvidado lo local. exacto, es como, y la paradoja o el símil yo creo que sería como, es como si un estudiante, es como si estuviéramos abogados que no pasaron por la prepa, güey, pero son abogados, Sí, pues sí. ¿no? O Sí, cualquier sí. profesión, pues, ¿no? Bueno, Dame media hora, pausa. tocayo. Retomamos, tocayo, tuvimos que hacer una pequeña pausa, pero ya estamos aquí nuevamente. Te alarmaba esta presencia internacional, esta presencia multinacional, pero las cosas que están pasando en los municipios, Sí, ¿no? pero más que alarmarme me daba risa que Ok. justo en una ciudad que ha sido eh, cuna, promotora,
promovente, impulsora de la gestión cultural, vengan de Cataluña y les vendan cómo hacer un documento. O sea, eso me parece, digo, me da pena, pues, porque teniendo, digamos, tanta materia gris ahí, que vengan el ayuntamiento y en lugar de echar mano de lo que tiene, no, viene a traer estos paradigmas ajenos además, ¿no? Quizá hay una afinidad en el lenguaje y en los planteamientos generales, pero eso, tú bien decías ahora, ha habido mucha discusión, sí, y no ha pasado de ser eso, una discusión en el sector de estas que yo llamo, digo, somos un sector diletante, pero en el mal sentido. Sí, en ese mal sentido, ¿a qué me refiero? Pues un sector que le gusta estar discutiendo, discutiendo y dar vueltas sobre su propio eje sin avanzar, ¿no? Ujú, Una diletancia que no es sana, desde luego. Y parte de esto es que, vuelvo otra vez, creo que la riqueza de este libro es el enfoque sobre lo local. Es porque ahí confluye como bien lo has armado, pues el derecho a participar en la ciudad, en la vida cultural de la ciudad, el derecho de acceder a la cultura, está ahí, está en la infraestructura municipal. Y hace muchísimos años tú traías esa discusión también, eh, que llegaste a hacer incluso un planteamiento y me pareció de lo más certero y qué pena que no tuvo un eco, una resonancia institucional, pero en las casas de la cultura. En México podremos no tener casas de la cultura en todos los municipios del país, pero sí tenemos un kiosco, sí tenemos plazoletas, es decir, el espacio público. ujú, ujú, ujú. Porque las casas de la cultura ya son salones de zumba, de baile, o las adoptó el DIF para algo, manualidades, qué sé yo, o las tiene ocupadas la policía, o es donde guardan, pues no sé, el material del festival del pueblo, qué sé yo, pero quedó de nombre, ¿no? Y si no se tienen en todos los municipios del país, que mira que son 2.400 y tantos, ¿no? Que también hay que considerar eso, pero sí tienen un punto de reunión, ¿no? Entonces, este enfoque de lo local me parece interesante. Ahora, el otro plano que bien decías, las discusiones eternas y este amor por la diletancia que se tiene en el sector, pues nos han hecho traer paradigmas y esquemas ajenos que nada tienen que ver con nuestras ciudades, que nada tienen que ver con Ujú, nuestro entramado jurídico y mucho menos con nuestro esquema fiscal. Pero nos empeñamos en traer el peso en taquilla de España, leyes de mecenazgo o modelos de mecenazgo como el de Francia, ¿no? Después, que si el Vale Cultura de Brasil, ujú. después que si la economía naranja de Colombia, que si el Día del Gestor Cultural de Argentina, que si... y son esquemas que Las no... industrias culturales, el Las tema de industrias las industrias culturales, culturales. claro, o economía creativa, o depende desde qué enfoque, pero todas y cada una de estas pues son ajenas a lo que es México y su entramado jurídico y su entramado fiscal. Creo que la gran enseñanza es el Vale Cultura. Y fíjate que yo ahí hoy me replanteo, y qué pena que no haya un debate a fondo, yo me arrepiento de haber impulsado el precio único del libro, por ejemplo. ¿No? Que sean como en Francia, como España, y los países del modelo Mm, continental. Yo hoy, la verdad es que volvería a cuestionarlo. Haría un debate sobre la pertinencia de que exista un precio único como política de Estado. Eso no incrementa, porque todos los estudios que hay referentes a la lectura nos preocupa mucho que la gente lea lo que sea. ujú, Y regalamos hoy los libros a pesito, como Paco Ignacio Taibo en el fondo, ¿no? Y entonces baja el techo de una manera, en lugar de subir el piso, bajan el techo. Y en todos los estudios, por lo menos los que yo he leído, el precio no es la barrera principal, fundamental,
para que la gente lea o deje de leer. No, pues no. Un tema, no es un tema. Me cuestionaría también, además del precio único, esos modelos que mucha gente alaba de, oh, mira, allá en Cataluña, allá en no sé dónde, allá en no sé, dan un vale a los chavos de 18 años durante un año, les dan para que se enganchen a la cultura. Pues yo eso, la verdad es que no lo veo útil, no lo veo Ujú, necesario porque hemos llegado a fragmentar y entonces los estados y las políticas, desde lo local, a nivel estatal y a nivel nacional, pues ya nada más se reducen a mantener contentos a esos nichos que han creado, ¿no? Y esa es la ujú, lógica desde la función pública que cumple el funcionariado cultural. Es decir, yo mantengo tranquilos a estos que no me hagan ruido y sigo cobrando. ujú, No, es que la lógica no la han entendido ni los gestores, creadores, promotores o como se quieran llamar, ni mucho menos el funcionariado. El recurso público que se destina para el fomento del arte y la cultura no es para el sector cultural, no es para los artistas, creadores, y no, es para el ciudadano a través de lo que hacen los agentes culturales, los ujú, artistas, no. Y ellos todavía van, como ahora yo veo el desfile este que hacen y van y rinden pleitesía y hasta agradecen al Congreso de la Ciudad de México por invitarlos a un foro, ¿no? Y se sienten legisladores. Y tú escuchas lo que dicen y dices, no hemos entendido nada porque no han leído nada, ¿sí? Y es, en el fondo, por esa falta de enfoque. Desde lo local es como tener, decíamos hace rato, a un profesionista que está ejerciendo una profesión pero sin haber hecho la preparatoria. Ese es ujú, el sector ujú. cultural que tenemos, que no hay un conocimiento mínimamente aceptable de lo local. Nos gusta la categoría, oh, porque suena muy bonito, lo local, ¿no? Pero, ¿quién ha hecho política pública desde lo local, Ujú. ¿no? ¿Quién domina el ámbito estatal? ¿Quién conoce y domina e incide en el ámbito federal? Y ya no te digo en el internacional. Nos gusta el glosario de palabras y conceptos que hablan de lo local, ¿no? Sí. Pero hay un desconocimiento terrible. Bueno, ahí yo mencionaría un ejemplo interesante y que por eso ha venido cobrando fuerza ese movimiento, el de cultura viva comunitaria, que me parece que sí está teniendo un arraigo importante y está teniendo trascendencia, pero ciertamente eh, en las escuelas, en los diplomados, en los cursos, en los talleres, poco se está hablando todavía de lo municipal y poco se está hablando de la estructura de la normatividad, de la reglamentación. Como comentábamos, son muy pocos aún los municipios que tienen un instituto de cultura, pero el instituto o la dirección de cultura, o incluso hay algunos que tienen secretaría de cultura municipal, eh, es el aparato, es el mecanismo, es el con qué aplicar, es el hardware de la política pública, pero lo que no tenemos son políticas públicas municipales. Eso me parece que es sumamente escaso y si no tenemos armonizadas las leyes estatales, pues mucho menos tenemos reglamentos municipales de cultura que den cuenta de estas prioridades, que den cuenta, bueno, de diagnósticos puntuales de lo que requieren las personas para ejercer sus derechos culturales y mucho menos hay priorización de las necesidades de tal manera que se pueda aplicar un presupuesto de manera ordenada, de manera que tenga un efecto realmente en la vida cultural de las personas, no en los eventos, no en las actividades, sino en el desarrollo de esta capacidad de acceder, de participar y de aportar a la vida cultural, ¿no? Comentábamos que, bueno, pues cuando estabas en el municipio, un poco sucedía esto, pues yo trabajo con lo que tenga y lo que tenga pues es para hacer lo que se pueda, que pues lo que vaya un poco surgiendo, ¿no? Y no lo digo de manera crítica, lo digo de una manera que es la realidad que vive la gran mayoría de los municipios del país, ¿no?
Sí, y que además, a ver, si se quiere, no todos, porque habrá quien diga, pero no todos tenemos la oportunidad de ser concejal del municipio, de ser diputado, o de ser, sí, y lo puedo entender. Sin embargo, como bien has dicho, la tarea principal de alguien que se dedica a estudiar algo relacionado con la cultura, llámese gestión, ya como sea, es el municipio. Y el municipio no tiene reglamentos, en su gran mayoría, robustos, que comprometan al cuerpo edilicio a invertir en cultura. No tienen la mayoría, la gran y la inmensa mayoría, programas municipales de desarrollo cultural. Tienen un Mm, capítulo adosado en el Plan Municipal de Desarrollo. Tienen un capítulo adosado en el Plan Estatal de Desarrollo. Algunos ya tienen por separado sus planes estatales, pero ha costado. mucho. Esto es materia de estudio, es materia de análisis y es involucrarse, ¿sí? Desde lo local, luego lo estatal. Y tú les dices, oye, ahí falta algo, que esa es una característica de la gestión, de los gestores culturales, ¿eh? Les dice, "Ah, muchachos, allá Ujú, faltan ujú. gestores que... Ah, sí, 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 pero están acá. ¿Dónde? ¿Dónde están todos? Haciendo todos lo mismo. Vuelvo a lo mismo. El glosario es encantador, los conceptos y las categorías, wow, los imantan, ¿no? Imantan. Y Ujú. vienen aquí a hacer, tú dices, oye, allá hay una beta que si la saben aprovechar, podrían generar líneas de investigación, publicaciones, incidir en la política municipal, incidir. No, pero quieren estar acá, donde está todo el mundo, ¿no? Y creo que eso es lo que más cuesta, abrir camino, abrir camino. Y mira que hay muchos pendientes, hay derechos emergentes, el derecho a la ciudad, lo hemos comentado, Sí, 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 va sí. dejando atrás el derecho urbano y va siendo un poco más eh, amable en cuanto a incluir el medio ambiente, incluir, y tiene unos alcances increíbles. No lo ven, no lo ven, ¿no? Ujú, ujú. Te puedo mencionar, además de la mediación, ¿no? Sí, la mediación. Sí, pero conforme dice la ley y conforme la ley ha establecido a los órganos certificadores, es decir, para que te puedas presentar como mediador, pues tienes que pasar, como dice la ley, por un órgano certificador y en Jalisco hay, en el Estado de México, en Toluca, hay muchísimos ya. Pero no, tomo un diplomado en mediación y ya me siento mediador. No, no es así. Y cada uno de los temas pues, nos llevaría aquí 3 días, ¿no? Pero, insisto, creo que hay mucho aficionado, siempre lo he dicho, aficionados a todo, pero especialistas en nada. Esa es una característica del sector cultural Ujú. y la tarea empieza desde lo local, insisto. Por eso el enfoque del libro es fundamental. O sea, es una guía práctica de cómo incidir en el municipio. Y eso Sí, y tiene un... aquí además tiene la enorme ventaja desde mi punto de vista que ante estas carencias legales, reglamentarias que hay en el ámbito municipal, la propuesta es utilizar la arquitectura de los derechos humanos como el fundamento para justificar las obligaciones del municipio de respetar, de proteger, de cumplir con con el derecho humano a participar en la vida cultural y con esto está plenamente facultado. Es decir, aunque no esté en la ley orgánica municipal, al ser un derecho humano ya tienes esta facultad, esta motivación para poder desarrollarlo como política pública e inscribirlo ya en este renglón presupuestal. Y yo esto veo la conveniencia, Tocayo, que se tenga una comunicabilidad con las políticas públicas del Estado y con las políticas públicas de la Federación, porque si no, estás bajando programas solamente por convenio y los convenios pues se vuelven bastante eh,
sujetos a las voluntades y a los vaivenes de las administraciones, y lamentablemente en el caso del municipio la administración es muy corta. Los 3 años, pues prácticamente se van, el primero en la curva de aprendizaje, el segundo en un poco desarrollar programas y el tercero, pues entran en las dinámicas de las elecciones. Entonces sí son pocos los tiempos y una política pública permite la posibilidad al menos de la continuidad de ciertos programas prioritarios, ¿no? Sí, y, y yo creo que ahí es donde, eh, por ejemplo, eh, el desconocimiento o la falta de interés en este enfoque, como dices, de los derechos culturales o con esta herramienta, nos quedamos arriba en el concepto, en los derechos culturales. Sí, materialízalos, materialízalos. O sea, y alguien puede decir, ah, bueno, este se cree muy chingón. Bueno, pues no muy chingón, pero lo hemos hecho a través de un despacho, lo Ujú, decías. Hemos materializado lo que hemos redactado en la Constitución y lo que hemos redactado en una ley de cultura, lo que he redactado en la primera ley de cultura de Jalisco, la primera ley de cultura a nivel federal. Allí estuvimos y después nos fuimos ujú. a ejercer ese derecho, como pues a punta de chingadazos, a punta pues sí, de amparos, a punta de Ajá. quejas ante la CNDH que generaron una recomendación general, que esa recomendación general fue hagan una ley y que terminó en una ley mal hecha, pero bueno, es lo que hay. Ujú, Lo ujú. mismo, la ley de Sí. cultura, lo mismo el derecho en la Constitución, lo mismo la creación de una secretaría. Sí, que ahora pasa por un gobierno que detesta la cultura, ¿no? Bueno, ni modo, pero no fue nuestra culpa. El entramado ahí está, hay que ejercerlo y hay que dar la pelea, ¿no? Lo que no puedo admitir, y por eso yo resalto y aplaudo mucho el enfoque del libro, porque está además hecho desde tu experiencia y desde la visión de UNESCO, la armonización de UNESCO, se junta lo local y lo mundial, ¿no? Que esa es la riqueza. Y no admito que en ciudades, vuelvo otra vez a Guadalajara porque se acaba de dar un caso, que la alcaldesa de Guadalajara regale el uso de la Minerva a Nestlé para que haga una campaña durante el Mundial y no retenga un peso, ya no te digo la Minerva, la zona Minerva o la ciudad, ¿por qué no? Y nadie cuestiona nada, les parece normal. ¿Por qué? Porque desconocen que hay una ley de ingresos en el municipio a través de la cual se puede cobrar ese derecho. O sea, o ese, No, y desde eh, la perspectiva del derecho a la ciudad que comentábamos, bueno, ese es un elemento de bienestar de las personas que habitan la ciudad. Y en ese sentido, su explotación, pues también podría considerar un beneficio en favor de quienes detentan el derecho a la ciudad, ¿no? O sea, claro, no es propiedad, eh, son bienes de uso común, pues, ¿no? sí, las ciudades ya no las van a administrar ni a organizar ni a planear los políticos en turno. Ahora lo tendrán que hacer de manera democrática. Ese usufructo pleno corresponde tanto a los ciudadanos como a los políticos en turno, a los eh, hacedores, no me gusta esa palabra, hacedores de política pública, en fin. Pero también hay casos exitosos. Guapalcalco, Mm. lo mencionabas, pero Sí, tiene que sí, haber sí. una comunidad implicada en decir, oye, nosotros tenemos un patrimonio que consideramos debe ser de relevancia y declarado, zona de monumentos. Aún a pesar del INA, contra el INA, y pasamos por encima del INA. Parece una mentira. Un instituto Ujú, que tiene como principal atribución esa y no la quiere hacer, es vergonzoso que la primera declaratoria que se haya hecho desde la ciudadanía organizada, para declarar una zona de monumentos, haya sido producto de un amparo. Es una vergüenza. Pero bueno, ahí tienes dos ejemplos. ujú, ujú.
Tecas también a través del ICOMOS y se detuvo el segundo piso que querían hacer. Y la destrucción o demolición de la casa de la Ciudad de las Artes en Nayarit también, con otro amparo. Pero Ujú, necesita haber eso, una ciudadanía cultural que lamentablemente no está activa en todo el país. Y digo, y la más adormilada, pues la de la Ciudad de México, porque la tienen adormilada, de foro en foro, los tienen ocupados como para que no, como para que no hagan nada, ¿no? Y más galletas, y más café, y más foros, y ahora un parlamento, y ahora vengan acá, y les hacen sentir que forman parte de un consejo donde no hay nada por hacer. O sea, esa forma de entretenerlos a mí me molesta mucho, pero ujú, me ujú. molesta más también que se dejen entretener de esa manera. Ahora, los ejemplos que mencionas son precisamente, y por eso hablaba yo de artículo 27, porque si es utilizar todo este entramado, incluso, bueno, en los amparos se han citado resoluciones de la Corte donde reconocen que las observaciones generales del comité, donde los informes de la relatora especial, pues tienen cierto grado de obligatoriedad como estándares mínimos para cumplir con los derechos culturales. Y esto ha servido como fundamento para materializar el derecho de las personas a que se declare el patrimonio que reconocen como tal, que tenga esa declaratoria, o los casos exitosos que han tenido con los artesanos también, que no los has mencionado, Tocayo, o que se evite la derrusión de una infraestructura cultural o que se atente también contra la integridad de una zona de monumentos que ha sido reconocida internacionalmente, como es el caso de Zacatecas, ¿no? Pero son ejemplos de cómo materializar lo internacional en lo local, en lo municipal. Y allí, bueno, pues han habido muchísimos ejemplos de las propias limitaciones que tienen los municipios para incidir en las políticas por falta de reglamentación en materia de derechos culturales, en materia de reglamentación municipal sobre cultura y derechos culturales, ¿no? Sí, este problema que surgió con la burbuja del arte popular mexicano, ¿no? Y todas las empresas y diseñadores que han querido hacer homenajes y demás, no de la mejor forma, es verdad. Pero ahí es donde digo, ¿y dónde están los especialistas en esa materia? Y no vas a encontrar escasos cuatro por ahí, ¿no? Sí debo decir que hay dos abogadas y hay una promotora cultural que están haciendo tesis doctorales con este tema y serán las primeras tesis, las primeras publicaciones que ojalá puedan ver la luz como libros también para nutrir este campo jurídica y académicamente y tener elementos para poder capacitar agentes culturales en esta materia también. Porque volvemos a lo mismo, nos indigna ver esto en las redes sociales, ¿no? Y Adidas y tal empresa y todo mundo, bueno, es como si nos clavaran, ¿sabes? El logotipo de Adidas ahí en el calendario azteca, ¿no? Ujú, ¿Y luego qué? Pues se respondió con una ley, se respondió con una ley cuando ya había habido una reforma a la ley de derechos de autor, al capítulo de culturas populares, no hacía falta la ley. Pero si me apuras, tampoco hacía falta la reforma, no, porque no, el no. Código Penal ya era claro. El Código Penal lo tenía muy claro, era aplicar el código, en fin. Pero estamos en tiempos donde se nos hace creer que si la reforma no va en la Constitución, no vale nada, que si no creamos una ley es que no estamos haciendo nada. Bueno, pues ahí tenemos una ley, cumplirá 6 años, ahora recientemente, en pocos meses, y nadie la ha usado. ¿Por qué? Porque no se puede usar. Pero bueno, para decir esto hay que haber leído esa ley, se necesita haber analizado a profundidad, caso por caso, llevar, como bien lo ha hecho, y también hay que decirlo, José Manuel Hermosillo Vallarta es quizá uno de los abogados litigantes en esta materia que ha desarrollado ya un método, ¿sí? Y un protocolo jurídico de actuación que no Ujú. existía.
Yo digo, a ver, se puede capacitar y certificar gestores culturales en mediación para intervenir en estos casos. Claro, y ahí José Manuel lo haría perfecto. ¿Con quién? Pues con un instituto habilitado de capacitación de estos que por ley tienen los estados para tener agentes culturales certificados que puedan intervenir en esta materia. Sí, 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 que en Es el un caso campo, concreto, es un esta campo también. mediación significa intervenir para tratar de resolver pacíficamente las controversias que surgen y que cada vez van a ser más. Lo menciono porque muchas veces el caso de mediación, sobre todo se utiliza en los museos, pero no, lo que estamos hablando es una persona capacitada, jurídica, pero también culturalmente para poder intervenir y tratar de resolver estas controversias de la mejor manera para ambas partes, porque finalmente a eso se está llegando. Sí está la ley, pero las soluciones que hemos visto han sido por amigable composición, muy entrecomillado la amigable. Vimos, por ejemplo, recientemente lo que pasó con la Guelaguetza, ¿no? Toda esta controversia que surgió con alguna gente que quería hacer la Guelaguetza ecuestre y la Secretaría de Cultura, de Arte y Cultura o de las Culturas de Oaxaca, pues ahí envió un comunicado y finalmente se llegó a un arreglo por el diálogo, pero efectivamente sí hace falta gente capacitada en el ámbito jurídico, cultural, que pueda intervenir en esto, ¿no? Sí, y también porque hay una ley en Oaxaca que protege la Guelaguetza, Ujú, sí. que es la primera y única ley que regula un patrimonio cultural inmaterial de esta naturaleza. Ahí está un ejemplo, ahí hay un caso de estudio que se puede aprovechar eso para que las universidades, a ver, yo digo, y todo esto que estamos hablando, ¿por qué no es materia de debate, de discusión en, ya no te digo las diplomaturas, las licenciaturas, las maestrías? Entonces, sí creo que ahí hay una desconexión de la realidad. Y mira, el caso de la apropiación indebida de los diseños y creaciones artesanales de las comunidades indígenas corre a la par también del desarrollo de la inteligencia artificial. Y aun y cuando sabemos cómo se emplean muchísimas creaciones musicales, imágenes y demás para alimentar y entrenar algoritmos, y que esto es ilegal, y te dicen, no, es que la minería de datos no permite, no, sí permite. Aquí a mí me gusta ser optimista y hay un principio que conoces tú muy bien, un principio general de derecho, que dice, quien puede lo más, puede lo menos. Y Ujú. yo me gusta pensarlo así en la tecnología también. Quien puede lo más, puede lo menos. Entonces, si has desarrollado una inteligencia artificial, no me digas que no puedes detectar en la minería de datos qué es lo que estás empleando de manera ilegal. ¿Para qué? Para tener una trazabilidad de derechos y después un derecho compensatorio. Claro. Es que es muy complicado. Claro, nadie ha dicho que sea sencillo. Ujú. Pero entonces todos los casos de apropiación indebida de material para entrenamiento de algoritmos no se han resuelto ninguno en un tribunal. No, 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 no. Todo ha No todos sido son. mediación jurídica, al igual que la apropiación indebida de diseños y creaciones artesanales de comunidades indígenas. Ninguno, ninguno se ha hecho utilizando la ley inservible que hicieron hace ya casi 6 años. Todo ha sido producto de la mediación. Es decir, sale el producto al mercado, reaccionan las instituciones, después hay un acercamiento de un representante del gobierno con la empresa, se llega a un acuerdo y ahí está. Sí. Lo dijimos, no es un tema de legislación, es un tema de mediación. Y el tiempo nos está dando la razón. Y de conocimiento, mira, ahí yo retomo, sí, para poder desarrollar todo esto, me acuerdo de una anécdota que alguna vez comentaba mi querido Adalberto Ríos Salay, cuando estábamos platicando con la gente de Interpol y que decía que sí.
el robo de una pieza no se denuncia antes de 72 horas, el pronóstico de recuperación se va a 30 años, ¿no? Pero que el principal problema era demostrar la existencia anterior y la falta posterior. Porque cuando llegabas a una comunidad decías, a ver, ¿cómo es posible? Se robaron este santito. A ver, señora, dígame usted cómo era. Muy milagroso. No, no sabe la de milagros que hizo en la comunidad, ¿no? Cuando en realidad lo que necesitaba saber era de qué tamaño es, dónde estaba, desde cuándo estaba allí y qué día había desaparecido. Y lo menciono porque tiene que ver con lo local. Muchas veces estos procesos de defensa de la apropiación indebida no necesariamente parten de un conocimiento profundo de los diseños que están siendo apropiados ilícitamente y en ese sentido no hay muchos elementos de defensa, o sea, no sabes realmente si efectivamente era o no era o qué está pasando allí. Y en ese sentido, pues también es importante profundizar en lo local. Alguna vez con Jorge Sánchez Cordero platicábamos también eso a propósito del documento UNIDROIT, del tratado de la convención UNIDROIT, de que, bueno, pues imagínate, llegas a un lugar y te dicen, no, esta pieza sí es robada, sí proviene de una excavación ilícita, sí es maya. Nada más compruébeme usted si es de México, de Belice, de Guatemala o de Guatemala. dónde es. Y si no puedes demostrar el origen, la propiedad, pues te quedas sin legitimación para actuar jurídicamente. Claro. Hago esta referencia porque esto pasa con el conocimiento de lo local. ¿Cómo defender los valores de lo local si no te has metido a conocerlo profundamente, no? Claro, y ojo, porque mencionas también aquí un hidro y la gran mayoría de casos de un hidro, ¿dónde y cómo terminan? En la mediación seguramente. Mediación, la Sí. mediación, ¿sí? Y insisto, no estamos, por cierto, Francia acaba de aprobar una ley recientemente para la repatriación de bienes culturales que han sido sacados de su país de origen ilícitamente. Eh, es ante todo una armonización con la Convención del 72, básicamente es lo que han hecho. Armonizar su legislación, esa convención. No es un tema menor, pero sí lo menciono porque hace apenas unos 3 años, 4, se estaban subastando piezas en galerías francesas, alemanas, italianas, provenientes de América Latina y particularmente de México, que habían sido sacadas ilegalmente. Sí, sí, Y no, francamente robadas. No, ni siquiera claro, habían sido exportadas, exacto. Entonces, y apropiadas ilícitamente, sino francamente robadas, ¿no? claro, pero no teníamos un hidro. México no había firmado un hidro, ya lo firmó. Y también hay que decir otra cosa. Francia, pues tenía firmada la convención, igual con México. Nosotros hicimos llegar una carta al entonces titular de UNESCO en México, Bacherón, y nos decía, mira, el tema, y por escrito nos respondió muy amablemente reconociendo que la convención únicamente reconoce si se cumplen o no, ¿sí? Las actuaciones. Criterios. Mm. Exacto. Ah, pues tienes esto, sí cumples, este no cumple. O sea, la convención no era no es una convención eh, con dientes que te vaya a devolver al no. No. Es el espíritu UNESCO, en todo caso, al que los países habrán de, de- de atender para devolver esos bienes a su origen local y que haya una lectura y una interpretación contextualizada, que es finalmente lo que aportan estos bienes culturales a lo local. Entonces, me parece que el caso francés no es, esta armonización no es algo menor. Creo que es algo que deberían replicar otros tantos países para, tanto con la legislación como con la convención, se pueda actuar en consecuencia también. Ujú. Ahora,
ahí retomo parte de los argumentos del libro. Fíjate qué importante lo que mencionas. Pero ya al reconocerse el acceso, la participación y la aportación a la vida cultural como un derecho humano, en la medida que hay patrimonios reconocidos, por ejemplo, a la luz de la Convención de 72, pues ya no tienes que probar que eso es patrimonio, ya está declarado. Y como patrimonio declarado forma parte del repertorio al cual tú puedes acceder para conformar tu dignidad humana. ¿Qué te quiero decir con esto? La arquitectura de los derechos humanos ya le da estos dientes a estas declaratorias, que antes no los tenían, pero ahora ya, al ser parte de los derechos humanos, cuando hay alguna violación al acceso, a la participación, a este patrimonio, bueno, también ya puede ser reclamado como parte de una violación a los derechos humanos y ahí puedes acudir tanto a la comisión, ya sea la local o nacional, como a los tribunales para solicitar la vía de amparo, ¿no? Claro. Y hay que, en ese mismo sentido, fíjate cómo vamos tejiendo, porque Sí. la Corte recientemente, el año pasado, Ajá. publicó una tesis aislada eh, en la cual reconoce que el acceso a la cultura es, con respecto al patrimonio, un derecho intergeneracional. Entonces, este elemento que, de hecho, a mí me lo mostró José Manuel Ujú, Hermosillo, y ujú, lo discutimos y publicamos ahí un artículo, y me parecía fundamental porque es una interpretación de un órgano de constitucionalidad que ujú, sirve también para atraerlo, ¿sí? Y fortalecer los conceptos de violación cuando uno quiera hacer alguna queja, alguna demanda, alguna denuncia, un amparo, ¿no? Entonces, se ha avanzado mucho. A lo mejor sí nos puede desmoralizar el gobierno y todo lo que viene haciendo, desmantelando no solamente infraestructuras, también fideicomisos, también el presupuesto, también todo lo que ha venido haciendo. Sin embargo, creo que los elementos de la arquitectura jurídica todavía prevalecen. Que ya le dieron en la madre el derecho de amparo, pues sí, ahora tendremos que ser más pacientes y acudir a otras instancias, ¿no? Como la Corte Interamericana. O sea, pero al final los instrumentos ahí están. No los hicieron ellos. ujú, Ellos los están queriendo destruir y los han destruido. Pero ha costado mucho trabajo y quizá eso es lo que no se valora y no se valora por falta de implicación. ¿Sí? Ahora, ya las nuevas generaciones, si les destruyen toda esta arquitectura, si si los mantienen entretenidos con café y galletas y, y pasa lo que está pasando, pues bueno, nosotros hicimos lo que en su momento pudimos hacer, cuando se podían hacer cosas, ¿no? ujú. No, y ahí están. Mira, aquí yo creo que el libro precisamente va orientado a eso, a que la gente, a que las personas sepan de la existencia de estas posibilidades, del panorama que tiene y en conjunto con sus autoridades diseñen políticas públicas que fortalezcan estas posibilidades. Eh, yo tengo mucha esperanza en lo local y tengo mucha esperanza en los alcances de este libro. Probablemente quienes nos vean pensarán que nos hemos desviado y que hemos estado llegando este, muy lejos, pero no, la realidad es que todo este tiempo de lo que estamos hablando es de lo local, de la convivencia entre personas, de la convivencia con tu territorio, de apropiar estos valores que a cada uno de nosotros nos dan identidad frente a algo que es otro de tus temas, tocayo, el pertinaz intento de las plataformas por llevarnos a vivir en la virtualidad, ¿no? Por capturar nuestra atención lo más el posible del tiempo y alejarnos de nuestro territorio y alejarnos de nuestra sociedad inmediata, ¿no? Y en ese sentido,
trabajar lo local, pues es hasta una forma de resistencia, ¿no? Sí, pero que justo ahí es donde hay una relación entre los tres órdenes de gobierno. ¿Y por qué nos estamos centrando en lo local? Bueno, porque es ahí donde se materializa todos los derechos, todas las convenciones, todos los tratados, ahí, en el municipio, ¿no? Es donde se da el acto cultural. Y al hilo de lo que dices, sí, ya no hablamos entonces de una infraestructura cultural como la conocíamos, sino de una infraestructura digital, porque a partir de ahí los bienes se convierten en servicios también. Y el artículo cuarto que bien redactamos, de alguna manera, previó eso. Habla de bienes y servicios que presta el Estado en la materia. Ujú, ujú. Sí, estos bienes, como son los libros, yo siempre recurro al ejemplo del libro, pues es un bien cultural. Pero si una biblioteca, que después formara parte dentro de una política digital, de una mediateca, digitaliza ese libro pagando los derechos correspondientes, lo pone de acceso a a los ciudadanos, bueno, pues se convierte en un servicio. Y de eso estamos hablando, de una infraestructura digital para poder acercar el arte y la cultura a todos y cada uno, no a la comunidad solamente, a los ciudadanos. Y comenzar entonces a cambiar la manera de hacer gestión, promoción, creación incluso, porque la IA, por más que se diga, no crea, genera. Ese es otro debate larguísimo además, pero ¿cómo nos lleva esta digitalización del espacio a pensar ya en servicios? Por eso, otra vez cobra pertinencia, la cultura desde lo municipal es un servicio público prestacional del municipio al ciudadano. Claro, porque hay una armonización fiscal que lo permite. Así como hay un pacto fiscal que permite recaudar, enviar y volver a tener los suficientes recursos, que ese ejercicio nos puede ilustrar muy bien. ¿Dónde se recauda? Pues en lo local, Ujú. pero hay un pacto fiscal que nos hace llevar ese dinero para allá y luego nos lo distribuyen con base en criterios de población, con base en... Sí, es otra arquitectura, ¿no? En este caso fiscal, de tal forma que eso es lo que permite tener en el municipio, podríamos hacer la misma analogía. ¿Dónde se da el acto cultural? Pues en el municipio. Si el inmueble es del Estado o de la Federación, da igual, y el presupuesto proporcionalmente viene más de... Sí, pero el acto cultural se da en el municipio, Sí, en la ahí es galería, la en la procesión, el biblioteca. carnaval, Claro, el canto, el baile, todo se da ahí. todo, ¿no? Las procesiones. Cuando hablas de una actividad del Estado, aunque sea la Secretaría de Cultura de cualquier estado, ¿dónde se realiza? En un municipio. Indispensablemente, no hay manera de darle la vuelta a eso. Y bueno, eh, en ese sentido, pues sí, nuevamente lo local adquiere Decía fuerza. un colega, los impuestos son federales, pero los borrachos son locales. Un poco lo mismo, ¿no? Sí, sí, pues sí. Podemos analizarlo desde ahí. Y es verdad, en ese sentido, otra vez, el libro lo que hace es dar una óptica, dar una visión con los instrumentos existentes que conviven y perviven para garantizar un derecho, cómo lo hacemos exigible, cómo lo hacemos una realidad desde el primer orden de gobierno que es el municipio. O sea, Sí. creo que ahí es donde ojalá prenda este debate, ojalá haya agentes culturales interesados, involucrados para tener en el país, mira, tres cosas fundamentales que creo que se pueden tener aún y a pesar del gobierno que tenemos. Uno, un espacio en el municipio digno, una plazoleta, un kiosco, una casa de la cultura.
digno. Sí, Ujú, habrá municipios que tienen una red de jardines, sí, pero tener organizado, mapeado, registrado, ¿sí? Dónde poder llevar, una vez tienes un espacio, y luego un reglamento, y luego un programa municipal de desarrollo cultural, y luego podrás diseñar una política digital para el fomento del arte y la cultura. Entonces, yo siempre lo he pensado así. Si hay municipios que no tienen, y lo puedes hacer de forma gradual, regional, comarcal, como te dé. ujú. Comenzar, ¿sí? Con los menos agraciados, ¿no? Puede ser. Todo lo que genera TV UNAM, todo lo que genera Radio Educación, todo lo que genera eh, los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional, toda la oferta del IMBA, todos los cortometrajes que se generan en el CCC, o sea, entre la UNAM y Secretaría de Cultura generan una gran cantidad. Canal 22, bueno, ahora ya son canales propagandísticos, ahora, pero se puede elegir de 7 años para atrás, ¿no? Ujú, ujú. De valía la pena la programación del Canal 22 y del Canal 11, que tiene una buena programación cultural, y puedes hacer una programación, curar contenido para llegar a esos municipios. Bueno, recordarás la propuesta ciudadana que impulsamos hace 4, 5, 6 años, ya ni sé hace cuánto tiempo, de la posibilidad de que se le dieran una cantidad, pensábamos 100,000 pesos en aquel entonces a cada uno de los municipios del país, precisamente para esto, para comprar una sala, una pantalla grandota, una impresora y una conexión a internet y unas buenas bocinas, y con esto conectas a la gente con las expresiones artísticas de todo el mundo y Oye, puedes desarrollar. de Mm, las agrupaciones del país que se dicen sí, nacionales y no son sí. nacionales. La Orquesta Sinfónica Nacional toca más fuera del país que dentro. Pero esto, dirías tú, no es que cómo darle 100,000 pesos a cada una de las casas de cultura del país o a cada uno de los municipios. Bueno, estamos hablando de 250 millones de pesos, Y hay convenios de colaboración ya. ¿no? O sea, Que no ¿cuál es es el problema? nada, que no es nada, ¿no? Y con esto estarías construyendo una red muy poderosa, muy fuerte, de circulación de contenidos artísticos, pues, ¿no? Que ya existen, que ya están ahí grabados, que ya están allí Es disponibles, ¿no? curar el material y bajarlo Sí, a través de la sí, infraestructura digital. O sea, se pueden hacer muchas cosas, pues sí. lamentablemente tienes que armonizar, ¿sí? A los municipios, a los estados, con la federación. Eso escapa o va más allá de los convenios de colaboración que se Sí, tienen. pues Pero es luego bonita. cuando ves alcaldes como el de Tequila, se te cae el mundo a pedazos, No, pues sí. ¿no? O sea, con esos alcaldes, ¿qué van a entender de esto que estamos hablando? Nada. Y el equipo que les rodea están peor que ellos. Sin embargo, como siempre lo hemos dicho, tenemos el compromiso moral de ser optimistas, Así es, ¿no? tocayo. Y bueno, regresando para cerrar al libro, si hubiera algún capítulo, alguna sección que quisieras o que te pareciera que fuera más recomendable, ¿cuál sería? Toda la parte de los instrumentos, la materialización de los instrumentos internacionales, el derecho a participar en la ciudad, el protocolo, todo esto que escuchamos a menudo, ¿sí? Que se repite en todas y cada una de las eh, documentos UNESCO, convenciones y demás, pero materializado al municipio. Es decir, le estás dando a la gente cultural, o sea, este es el marco, güey, de operación para fortalecer qué? Dos cosas, güey. Un reglamento Ujú. municipal y un programa municipal de desarrollo cultural que habrá que hacer. Y un presupuesto, y un Claro, presupuesto, ¿no? efectivo, pero yo creo que ese planteamiento
Y agradezco mucho que no tenga ese enfoque centrado en la gobernanza solamente. Que la gobernanza también ha sido una categoría muy sobada, que tampoco ha pasado nada, ¿no? Se han hecho muchos libros, se han dado muchas becas, sí, y, o sea, esas categorías me parece que tienen que abrir paso a estas otras que sí tienen una fuerza jurídica, que muchas de ellas son de carácter vinculante, además. Sí, 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 que eso es lo importante. Y es cómo bajas un instrumento jurídico del cual México es compromisario hasta el municipio para decir, güey, este es el marco. Y no a los de 2 millones o a los de Oh, no, tres no, no. millones, no, sino a los de 10,000 habitantes o 5,000 habitantes o... O sea, es de veras, mm, a ver, yo cuando veo acá donde estoy, Santa Cristina de la Polvorosa, 550 habitantes, un paraíso, sí, verde, bonito, es un gran pueblo, sus bares, su tal. Una biblioteca municipal donde las señoras van al pescado, van al mandado y en el carrito llevan 2 libros, o sea, pero de este vuelo, Ujú, ¿sabes? ujú. A devolver a la biblioteca y a llevarse otros 2 de los que les recomiende la bibliotecaria, que es una experta en la materia. Y estás ahí por la mañana leyendo el periódico, lo que sea, y ves entrar a mujeres y mujeres. Dices, estas mujeres son lectoras natas. A lo mejor no nat, pero cuando tuvieron la posibilidad de comenzar a leer, ahí están leyendo. Y ahí había una biblioteca pública. Una biblioteca en condiciones que tú dices, en un pueblo de 550 habitantes, cara. Y esa es la constante, ¿eh? Esa es la constante. De repente, ahora con el debate de este chico Uclés, ¿no? El otro día en el pescado me encuentro a 3 señoras hablando del libro. Y yo digo, cara, o sea, cosas que dices, ¿sabes? Y eso, pues eso, son contextos quizá diferentes, pero son pueblos donde todavía hay el tiempo para leer, ¿no? Sí. No, Y y suena sofisticado decir que esa es una materialización del derecho de acceso a la cultura y una materialización del derecho a participar en la vida cultural, porque las señoras tienen acceso a leer y tienen la posibilidad material de platicarlo entre ellas. Pero claro, realmente es así de sencillo, ¿no? Así de sencillo, de ejercerlo. sencillo y dando su punto de vista en un debate actual, que si lo que dijo Pérez Reverte, que si lo que dijo él, dices, "Oh, en una carnicería, cabrón, qué chingón. Sí, a ver, y cada contexto es diferente. Arrancamos diciendo eso, sí, pero son dinámicas que se dan de forma natural. Entonces yo lo que veo en el sector cultural es esa manía por imponer agendas, de decir, no, vamos a crear públicos. ¿Quién chingados dijo? ¿Y por qué vas a crear públicos? Y públicos para eso y no para otra cosa. Exactamente, la labor del Estado es otra, ¿eh? Ujú. Es apoyar a todas las manifestaciones artísticas y culturales por igual y que la gente se enganche la que quiera. Pero no, hay que meterle dinero aquí, hay que generar públicos para esta. ¿Por qué? Porque eso es lo que menos tiene. Pues por algo tendrá menos, pero no es parte de una política cultural el estar tratando a una disciplina como si fuera minusválida, ¿sabes? Aquí hay una oferta, hay una agenda y la gente dice, pues yo voy acá o no voy. O tu frase que me quedó muy grabada de cuando estuvimos en el grupo redactor de la Ley de Cultura. No puede ser la Cruz Roja de la Sí, vida comunitaria la cultura, ¿no? O sea, no hay medicinas, no hay procesos, no hay útiles para todo, ¿no? exacto. Y yo reniego mucho con eso cuando es la creación de públicos. ¿Y eso qué es?
¿Por qué tenemos que crear públicos para una determinada? No, hay que hacer acciones culturales y que la gente elija en libertad. ¿Cuántas veces no hemos hablado también, Tocayo, de que el derecho a la cultura es un derecho potestativo? El Ujú, Estado no puede obligar a nadie a participar. Punto. Como si no quiero participar. Punto. Oye, te beneficias de la cultura, sí, voy a la biblioteca, hago eso, pero no me nace participar y nadie me puede obligar, porque es un derecho potestativo. ujú. Punto. Y mucho menos obligado a aportar generalmente, ¿no? Claro, porque además la cultura, el arte y la cultura es el ámbito de la libertad. Ah, ya no nos gusta ahora, ¿eh? No, bueno, sí, pero hay que ponerle límites. Es que la gente está, es la libertad. Ujú. Nuestro artículo cuarto dice libertad plena. Y nadie tuvo los pantalones en su momento ni el valor de decir, oigan, y esta exposición que arbitrariamente Alejandro Frausto y la gente que le acompaña eh, cancelaron en el Museo Tamayo, la de los perros, porque los perros se sometían a estrés. Por lo menos hay que debatir el tema. No te digo, oye, pero no canceles a la primera. Ujú, Y ujú. ese delirio cancelatorio que tienen muchos colegas nuestros y esta falta de valor, porque es una falta de valor generalizada, ¿eh? Lo que está pasando en Aguascalientes, con el premio Aguascalientes, tocayo. Sí, 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 no, ya estar condicionado a que Oh, no, no, es adecues una tu vergüenza, es una conducta vergüenza. a la buena conducta considerada por la institución, sí está muy delicada. Es Muy muy delicada. delicado. Y son debates que hay que dar. Y yo lo que más lamento es, otra vez, la ausencia de un debate, la ausencia de gente que levante la mano, la voz, escriba, comente y sobre todo de muchos colegas, y eso sí es lo más lamentable de todo, que se formaron en las letras, que pertenecen a ese campo y que ahora pues el cargo público los ha dejado mudos y pareciera que no tienen nada que decir, ¿no? Pues sí, ¿Qué le vamos a en hacer? fin, pues sí. Bueno, seguramente este diálogo va a generar muchísimos comentarios. Por cuestiones de horario tuvimos que hacerlo de manera grabada, pero los invitamos a que nos dejen sus comentarios, sus críticas, sus observaciones en los comentarios de este espacio y pues estaremos regresando a darles respuesta, a dialogar y bueno, en todo caso, si es necesario tocar y armamos una segunda parte de esto. Lo que haga falta. Y si esto, digo, el libro fue el pretexto, sobre todo el enfoque del libro, ¿eh? Ujú, ujú, ujú. Enfoque del libro, que creo que eso es la gran aportación. No, no es, creo que observaste muy bien ese nicho, lo has venido trabajando y dijiste, vamos a conectar esto que trae este organismo internacional del cual somos compromisarios con el primer orden de gobierno. Yo creo que acertadísimo, de verdad. Y bueno, así como el libro fue el pretexto, si esta charla también es el pretexto para abrir un debate, pues bienvenido también, porque Hagámoslo. más temas hay uf, Para para irnos parar. de largo. Sí, Perfecto, sí. Tocayo, pues te agradezco mucho. Este, como siempre es un gusto, un privilegio, como siempre se nos va el tiempo, pero vale la pena. Y pues estamos en comunicación. Te lo agradezco Vale. mucho. Saludos, abrazos y hasta muy pronto. Y saludos, felicidades de nuevo y saludos a todos aquellos que vean esta grabación, este programa grabado y que comenten y se vale de todo, no hay que ser condescendientes con nada, al contrario, hay que también decir, oye, no estoy de acuerdo en esto, el otro, aquello, se vale. ¿Por qué? Porque lo que más falta es eso, la discrepancia, el debate, el análisis, el no estar de acuerdo con alguien o con algo, se vale. ¿Por qué no? Perfecto. Pues hasta pronto, Tocayo. Gracias nuevamente. Gracias.